Con las cosas más simples que tenemos por casa podemos hacer verdaderas preciosidades, como es, por ejemplo, el caso de un simple cartón de huevos. He cogido este cartón de huevos porque me gusta esa forma redondita que tiene. ¡Pam! He cortado todos los trozos. Voy a utilizar solamente 5, pero he cortado los 6. También voy a utilizar porcelana Jovi, mi receta de porcelana. He cogido un trozo, la estiro sobre la mesa con un rodillo hasta dejarla plana, más o menos con unos 3 milímetros de grosor. Voy a utilizar una plantilla stencil y tizas pastel. Tenemos dos tipos de tiza en el mercado, unas que son secas y unas que son grasas. Estas que son secas vamos a rascarlas un poquito para sacar el pigmento. Después, utilizando un pincel, vamos a ir depositando la tiza sobre la porcelana. Como la porcelana está húmeda, se va a teñir perfectamente. Estoy haciendo una mezcla de colores y queda precioso porque son tonos pastel y queda súper bonito. Voy añadiendo un poco de naranja, amarillo y 2 o 3 tonos de rosa. Resulta que cuando esto está teñido y retiramos el stencil, es ¡buah!, precioso. Ahora voy a coger un molde de galleta para cortar un trozo. Es un molde bastante grande porque necesito cubrir uno de esos cuenquitos que he sacado con el cartón de huevos. Utilizo pintura acrílica en un rosa también clarito, un rosa pastel, para pintar los cuencos de cartón del cartón de huevos. Los pinto por dentro y por fuera. Con un punzón voy a hacerle un pequeño orificio en la parte superior del cuenco de cartón. Esto me va a servir después, ya veréis para qué. Va a quedar súper bonito. Ahora le voy a poner cola blanca en la superficie de la parte exterior y voy a utilizar ese trozo de porcelana que he teñido con las tizas para pegarlo en el cuenco. Miro que quede bien centrado y le doy un poquito de forma a la pieza de porcelana. Vigilo que me quede bien bonita y bien pegada, sobre todo bien pegada a la porcelana, y le hago un orificio volviendo a utilizar el punzón en el mismo sitio donde había hecho el orificio del cartón. Voy a utilizar estas luces que he hecho grupos de 3, he dejado una sola 3, una 3, una. Ese grupo de 3 lo voy a introducir por el orificio que he hecho. Primero las he unido todas para que pasaran bien por el orificio, pero después las separo para que se vean las 3 lucecitas por separado. Para hacer que esto se sujete en su sitio, utilizo otro trozo de porcelana que pongo en la parte superior con bastante cola blanca. Voy a disimular, a quitar la junta de los dos extremos de la porcelana y con un poco de tiza en color rosa le doy un toquecito. Voy a hacer exactamente lo mismo con los 5 trocitos de cartón. El resultado es este, una guirnalda súper bonita y muy decorativa. He dejado una lucecita fuera entre cada una de ellas porque así le da como una gracia más especial. Podemos ponerlo fijo o intermitente, eso va a depender del gusto de cada uno. Vais a ver en el siguiente trabajo para qué la voy a utilizar. La verdad es que ha quedado súper graciosa y encima es súper fácil de hacer. Para el siguiente trabajo voy a utilizar un trozo de cartón de rollo de papel higiénico. Lo primero que hago es abrirlo por el centro, hacer un corte recto y después sacar 3 trozos triangulares. Vamos a dejar en la parte central de este trozo más grande más o menos 1 centímetro. Cuando lo tenemos así, vamos a cerrarlo en forma de cono utilizando la pistola de silicona caliente. Cuando está pegado, voy a cortar la parte de abajo haciéndole un corte recto. Y esos 2 triángulos que me han quedado de los laterales que he cortado, voy a hacer exactamente lo mismo. 2 conos, pero esta vez van a ser mucho más chiquititos. Con la pistola de silicona le doy forma y después le corto el exceso. Voy a calcular, esto va a ser una preciosa muñequita y voy a calcular que ese trozo de cartón llegue más o menos como sería imaginariamente por debajo de la cintura. Cuando tengo las 2 medidas totalmente hechas, voy a forrar este trozo de cartón con un trozo de tela en un color como un blanco roto o un color beige. Necesito tapar el trozo de cartón y que no se vea.
Voy a utilizar la silicona caliente para pegar la tela. Sencillamente voy a ir pegando primero un extremo, después calculo la medida del extremo contrario, le pongo de nuevo silicona y lo acabo de pegar. Una vez está pegado voy a cortar por la parte de abajo, pero no llegando al ras, dejando unos 2 centímetros para poder introducir la tela hacia adentro y que quede bien rematado. Una vez lo tengo así, he hecho exactamente lo mismo con los dos conos pequeños. Voy a utilizar un trozo de tela totalmente recto, que es la medida exactamente es desde la parte superior del cono grande hasta justo la parte de abajo. En uno de los extremos voy a pegar esta cinta plateada preciosa que he comprado en una mercería y la voy a pegar, como no, con silicona, porque esto va a ser muy sencillo de hacer. Una vez tengo la cinta pegada a la medida, los dos extremos derecha e izquierda, los extremos más pequeños, los pego con silicona para que quede bien rematado y que con el paso del tiempo no se deshilache la tela y además que quede, pues eso, bien acabado. Cuando lo tengo así, voy a utilizar un trozo de hilo y aguja, que es para lo único que voy a utilizar la aguja y el hilo, por si no os gusta coser, para hacer un pespunte muy sencillo, o sea, aguja arriba, aguja abajo, pam, 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 y paso la aguja por todo el trozo de tela. Una vez lo he pasado, tiro de la tela para que toda ella se concentre en el extremo final. Para que el hilo no se vaya y no se pierda, no se mueva el pespunte, le hago un par de nudos y corto el hilo. Vuelvo a utilizar la pistola de silicona para cerrar esto que va a ser el vestido de la muñeca. Le pongo silicona en todo el extremo y ya está, vestido acabado. ¿Fácil? No, facilísimo. Ahora introduzco el cono dentro del orificio que me queda en la parte superior. Solamente tengo que ponerle un poquito de silicona para que se aguante en su lugar. Primero bajo un poco la tela hacia abajo, le pongo la silicona, la vuelvo a subir hacia arriba y ya está hecho. O sea, es que es súper sencillo. Una vez lo tengo así, voy a coger los bracitos y se los voy a pegar en su sitio, pero me queda un trozo de tela ahí cortada que no me acaba de gustar, así que utilizo otro trocito de tela para disimularlo y para taparlo. Esto, como son los brazos, va a quedar en la parte interna y prácticamente no se va a ver, pero va a hacer que el trabajo quede muy bien rematado. Con la silicona caliente hago que la tela quede bien cerrada y lo pego justo en ese corte de la tela para que no se vea. Cuando está pegado, corto el exceso y problema solucionado. Y ahora voy a decorar el extremo de la manga utilizando otra vez esta cinta plateada que me encanta. Además, así le hace juego con la parte de abajo del vestido. La parte interna de los bracitos son de cartón, así que eso nos permite poder doblarlos. Una vez los tengo ya montados, los voy a pegar en su lugar, que es justo en la parte superior, donde acaba el vestido y empieza el cuello. Cuando ya los tengo así, voy a pasar a hacer mi receta de porcelana Jovi, que sé que muchas de vosotras ya la conocéis, pero cada día se une un montón de gente nueva al canal que no la conoce, así que un recordatorio rápido. 110 gramos de harina de arroz, no sirve otra, ni la de trigo, ni de la maicena, ninguna. 110 gramos de cola blanca de carpintero no escolar y 5 gramos de jabón o gel de ducha. También sirve el de manos. Vamos a introducir todos los ingredientes dentro de una bolsa y lo vamos a mezclar más o menos durante 1,5 minutos, máximo 2 minutos. Yo la verdad que en 1,5 minutos lo tengo ya acabado. Cuando están todos los ingredientes compactados, tenemos esto, un churro espectacular, o sea, la porcelana está hecha sin necesidad de sartén, de microondas, ni de perder más tiempo. Cuando la sacamos de la bolsa, la vamos a introducir dentro de un plástico para que acabe de hacerse la porcelana. Necesita exactamente 30 minutos. Tenemos que dejarla dentro de la bolsa
por 30 minutos. Esto es muy importante. A los 30 minutos ya está perfecta para trabajar con ella. La sacamos del trocito de plástico donde la hemos envuelto y vamos a utilizar un poquito de crema hidratante para que esté un poquito más suave, más elástica, y vamos a notar que la textura de la porcelana cambia por completo. El trozo que tengo en el plástico no le he puesto crema hidratante, solo le he puesto al trozo con el que voy a trabajar. El resultado maravilloso. Ahora voy a teñirla. Podemos teñirla con pintura acrílica, con pintura al óleo, con pasteles grasos y secos, con tintes vegetales, alimentarios, con lo que queramos. El resultado va a ser fantástico. Eso sí, siempre vamos a poner crema hidratante en nuestras manos para que no queden restos de pintura seca en la porcelana. Voy a hacer una cara súper extra sencilla, más sencilla no puede ser. Primero compacto muy bien la porcelana, apretando entre mis manos para que no quede ninguna línea, fisura ni raya. Después le doy un poco de forma aplanando la parte delantera. Con un pincel hago una separación y esa separación, esa parte más hundida, la voy a afinar, la voy a trabajar un poquito con los dedos, siempre utilizando crema hidratante. Cuando hemos hecho esto, al final tenemos lo que es el perfil de una cara de una forma súper sencilla, más fácil no puede ser. En esa parte más hundida, con la parte de atrás de un pincel, hago un hundimiento haciendo que el pincel se mueva de arriba a abajo para que quede una forma un poco alargada. Con un buril que tiene la punta redondita y muy pequeñita, marco la nariz y le hago un orificio en la parte de abajo. Ahora voy a volver a utilizar las tizas secas igual que he hecho antes. Cuando le ponemos la tiza a la porcelana húmeda, cuando la porcelana se haya secado, va a quedar teñida la porcelana y no se va a ir el color. Si lo hiciéramos en seco no cogería, no agarraría sobre la porcelana, así que tenemos que hacerlo cuando la porcelana aún está húmeda. Utilizo colores rosas y también algún anaranjado. Le doy en la parte superior de la cara, en los mofletes, dentro de los ojos y también alrededor de la nariz. Ahora unas manos muy fáciles, un churro alargado. Hacemos una separación apretando un poquito entre la muñeca y la mano y hacemos una separación de nuevo con alguna herramienta para marcar el pulgar. Súper sencillo. Corto el exceso y hago dos exactamente iguales. También es muy fácil de hacer. El color con el que he teñido la porcelana es muy acertado, os lo voy a dejar debajo en la caja de información. Y ahora algo espectacular, un molde para hacer flores súper fáciles. Mirad cómo he puesto la porcelana en mi dedo para hacer una forma hundida, cóncava. Le pongo en la parte superior crema hidratante y con una herramienta de plástico hago un montón de líneas que van todas a morir, todas a acabar al mismo punto. Tengo ya preparados dos moldes para ir un poquito más rápido porque hay que dejarlo secar durante 2 o 3 días que esté muy seco para que ahora la porcelana fresca que utilicemos no se pegue en el molde. Hago una bolita, después una forma de lágrima, la aplasto, la coloco sobre el molde, presiono y al levantarla tenemos un pétalo de flor impresionantemente bonito y súper fácil de hacer. Le doy un poquito de forma cerrando la parte de abajo y haciéndole un poquito de punta en la zona superior. Utilizo de nuevo las tizas para teñir el pétalo, va a quedar espectacular. La porcelana que estoy utilizando es la misma que he teñido para la cara y las manos y tiene como un color crema clarito y eso va a hacer que la mezcla de estos colores quede impresionante. Le pongo un rosa clarito arriba y justo en la zona de abajo un rosa oscuro mezclado con un poco de rojo. Un poquito de porcelana circular, un poco de cola blanca y ahí voy a pegar los pétalos que he hecho. Utilizando alguna herramienta de plástico o la parte de atrás de un pincel, las vamos a hundir los pétalos dentro de ese trocito de porcelana con cola blanca y cuando están todos colocados le damos un poco de forma. Ya tenemos la flor casi terminada.
Y ahora en el centro un poquito de cola, una bolita que presiono con la punta de esta herramienta. Si no tenemos, podemos utilizar también un buril para hacerle unos pequeños puntitos. Y ahora con un poco de verde ácido le doy en el centro. También le doy justo donde se junta el pétalo con la zona central, porque ese toque verde ahí en el centro le queda súper bonito. Con el molde también podemos hacer hojas. Hacemos lo mismo, pero esta vez lo voy a teñir con tonos verdes. Un poquito de verde claro o verde ácido en la punta, y como no tengo un verde muy oscuro, lo que hago es mezclar un poquito de azul oscuro con verde y así consigo un verde oscuro que le doy en la zona más profunda de la hoja, y no tenemos que olvidarnos de teñir también la parte trasera. Un palito de brocheta, le saco punta con un sacapuntas escolar. Le pongo cola blanca y lo introduzco en la parte trasera de la flor. Cola blanca a lo largo de todo el palito de madera, y ahora empiezo a pegar un montón de hojitas. Ya veréis qué cosa más linda. Ha quedado así de precioso. He hecho también uno con 2 flores y menos hojitas, y uno chiquitito solo con una flor y una hojita. La cara ya está seca y se ha teñido perfectamente la porcelana. Tengo las manos preparadas y ahora voy a hacer una pieza especial para darle un remate muy bonito. Voy a utilizar un sello. ¿Que no tenemos sello? Podemos utilizar un encaje, cualquier cosa para marcar la porcelana. Cuando ya la tenemos marcada, le voy a hacer un corte un poco ovalado, ayudándome de una tijera. Otra cosa buena de esta porcelana es que podemos cortarla con la tijera sin ningún problema. A esta pieza le hago un orificio en el centro con el palito de madera. Voy a teñirla utilizando de nuevo las tizas secas. Rasco un poquito para sacar el polvo y voy a utilizar en esta ocasión solamente los colores rosas. Le doy con el pincel depositando el polvo sobre la porcelana y en un plis plas lo tenemos pintado. Cuando ya lo tengo pintado, voy a poner en la parte trasera de esta pieza un poquito de cola blanca. Le añado la cola y la reparto bien para que no me manche la tela, porque esto va a ser el cuello, va a estar en la parte superior. Introduzco el palito de madera y lo coloco en su lugar. Doblo un poquito la pieza de porcelana para que se amolde al cuello e introduzco la cabeza, que como ya le había hecho el orificio anteriormente, pues es muy sencillo colocarla en su lugar. Le pongo cola blanca en la parte superior de las manos y las introduzco dentro de las mangas del vestido. Ahora voy a pintarle la cara, pero de una forma muy sencilla. En esa zona hundida que he hecho para los ojos le pongo pintura blanca acrílica con ayuda de un pincel muy pequeño. Y ahora voy a hacer una cosa muy chula y muy divertida para los ojos. Coloco cola blanca en mi trozo de papel y fijaros, estas bolitas es porcelana Yobi que he teñido de negro y he hecho microbolas muy pequeñitas. Como no todas me salen del mismo tamaño, pues he buscado las dos más chiquititas y del mismo tamaño que tengo. Pongo un poquito de cola blanca dentro de los ojos y entonces con una pinza, o si tenemos buen pulso con los dedos, le vamos a introducir dentro de los ojos esas microbolitas. Y fijaros qué forma tan fácil de hacer los ojos. Es que está, como dicen los niños pequeños, está chupado, o sea, muy fácil de hacer. Ahora con un buril con la punta muy pequeñita le doy unos toquecitos blancos en los ojos que le va a dar un brillo muy especial. Voy a utilizar este pincel, que es un pincel de decorar las uñas, es muy finito, y con ayuda de pintura en color marrón acrílica y marrón, no negra, me gusta más que sea marrón, le dibujo una línea en la boca, una sonrisa para que esté bien divertida, y también le voy a hacer las pestañas de los ojos. El secreto para hacer esto es tener buen pulso. Fijaros que mi mano derecha sujeto el meñique de mi mano derecha con la otra mano, y el secreto también es utilizar un pincel así de fino. Le hago 3 pestañas en cada ojo y en la parte de abajo una línea. Otro truco súper chulo. Vamos a utilizar un poco de lana, vamos a envolverla, enrollarla en lo que sea, por ejemplo un lápiz.
Cuando ya la tenemos enrollada, hacemos un nudo arriba y un nudo abajo para que no se escape. Vamos a ponerle agua con ayuda de un spray, de un atomizador. Vamos a introducir esto dentro del horno durante 1 hora a 100 grados y vamos a dejar que se enfríe dentro del horno. Cuando ya está frío, mirad, hemos hecho tirabuzones con lana. Súper fácil, un truco súper interesante y súper divertido. Le voy a poner cola blanca en la cabeza, voy a repartirla muy bien, voy a trocear un poco la lana para hacer trozos pequeñitos y los voy a ir pegando para preparar una base. Desde luego que en este tutorial os estoy enseñando un montón de trucos y un montón de ideas para que hagáis un montón de cosas, porque siempre lo digo, de una idea sale otra idea, así que además de hacer los trabajos que os estoy enseñando, podéis hacer un montón de ideas. Con un poquito más de lana he hecho como una especie de moñito, le pongo silicona caliente y se lo pego justo arriba en la cabeza. Como ya he preparado la base con trozos de lana, se va a pegar perfectamente porque sobre la porcelana la silicona no funciona. Siempre vamos a tener que poner cola blanca o preparar alguna base. Ahora estoy utilizando un trozo más largo de lana que voy a enrollar alrededor de ese moñito que he preparado. Los extremos siempre los voy a pegar con silicona caliente o podemos utilizar cola blanca, pero la cola blanca y la lana como que tarda mucho en secar, por eso prefiero utilizar en este caso silicona. Y le voy a arreglar un poquito la zona del pelo que le da en la cara para que quede bien guapa. Las flores que he hecho con porcelana, pues le voy a poner cola blanca y también silicona. La cola blanca hará que aguante durante más tiempo y la silicona hará que se sujete en ese mismo instante en el lugar que yo decido. La flor que solo tiene una hojita va o 2 hojitas en el pelo. Le coloco los brazos pegados con silicona caliente sobre el vestido. Y ahora en las manos le voy a poner ese ramillete tan precioso que he preparado montado y pegado sobre un trocito de madera. Lo pego con cola blanca y este último trocito de flores con hojas se lo pongo en el vestido. Ha quedado preciosa, es súper bonita, súper romántica y súper coqueta, y la he colocado al lado de otras de mis manualidades porque esto no es un juguete, es una pieza súper delicada para decorar. Y ahora os voy a enseñar una pieza preciosa que voy a hacer con un trozo de cartón gris o cartón contracolado. Realmente esto es la parte de atrás de una libreta de acuarela. En este trozo redondo que he pintado con pintura acrílica blanca voy a pegar este papel que es uno de mis dibujos, uno de mis diseños transformado en papel de arroz y que podéis encontrar en Dipinto di Blu. Coloco el papel en la superficie del cartón, cola blanca mate me va a servir para pegarlo poniéndole en la zona de arriba, ya que va a traspasar el papel perfectamente porque es muy fino. Lo voy a dejar secar y mientras tanto voy a teñir porcelana Jovi en color azul con una pintura que le va perfecta al papel de Cadence. Amaso la porcelana hasta que queda perfectamente teñida y sin ninguna raya. Cuando ya la tengo preparada, voy a utilizar unos moldes de silicona para hacer unas piezas preciosas que voy a pegar en la composición que estoy haciendo. Venga, vamos allá. La magia en estas piezas de porcelana la vamos a conseguir con la pintura. Estoy utilizando pintura acrílica de Cadence y os voy a dejar los colores exactos debajo del vídeo para que sepáis qué colores he utilizado y os quede tan bonito como a mí. Empiezo con blanco para resaltar la belleza de las piezas y marcar los relieves.
Pinto también los laterales tanto por dentro como por fuera. Y ahora voy a utilizar un color azul celeste muy suavecito para empezar, pues eso, a hacer la magia. Poca cantidad de pintura y el pincel plano para no pintarlo todo. Vamos a ir pintando de forma estratégica. Ahora necesito darle profundidad con el mismo azul que he utilizado antes en las piezas de porcelana y un poco de agua, porque voy a conseguir que la pintura esté muy transparente y así poder hacer esta belleza. Con una toallita húmeda voy a ir retirando el exceso y voy consiguiendo esta profundidad que estáis viendo. Que queda espectacular. Un toque impresionantemente bonito es darle oro con nuestro dedo y dando pequeños golpecitos para resaltar aún más la belleza de las piezas de porcelana. También le doy algún toque en el contorno. Esto está quedando de cine, qué pieza tan preciosa. Necesito hacerle un cartel, no siempre tenemos a mano una tienda o un cartel el que necesitamos, así que utilizo otra vez un trozo de cartón que he pintado de blanco. Con un stencil le pongo la palabra garden, porque es el stencil que tenía, además le queda muy bien. Le doy un toque con azul dorado y lo pego en la parte de abajo con cola blanca. En la trasera le he puesto una cartulina azul, una cinta para poderlo colgar y que os voy a decir, me encanta mi trabajo, seguro que a vosotras también porque habéis llegado hasta el final, así que no os olvidéis de dejarme vuestro like, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ninguna de mis ideas y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.